Hola, el día de hoy seguiremos hablando sobre el control del proyecto, segunda parte. Este artículo fue sacado de recursos de Project Management. Continuando con los aspectos importantes durante el control del proyecto, nos toca hablar sobre el control del proyecto plazo. Obviamente, este es controlar que el proyecto se ejecute dentro del plazo acordado, lo que se hace de forma diferente en función de la metodología de planeación utilizada. En la metodología PERS-CPM se considera que la duración de las tareas es determinista, lo que implica que es un valor fijo de acuerdo al margen de confianza utilizado para planificar. Por tanto, si el proyecto se desarrolla con esta metodología, el director de proyecto deberá controlar y realizar las acciones necesarias que cada tarea de forma individual se ejecute del plazo definido para ello. Por otro lado, el método de cadena crítica considera que la duración de las tareas no es determinística y centra su foco en garantizar el proyecto en su conjunto cumpla con el plazo definido. Un aspecto importante a considerar es que el control de plazo se hace en el cronograma probado, sin considerar el margen por riesgo. El motivo es que el margen por riesgo es una provisión de tiempo para proteger determinadas tareas contra hechos concretos que puedan afectar. Por tanto, si esto ocurre, ampliaremos el plazo de las tareas de acuerdo al margen considerado. Si no lo hacemos así, lo más normal es acabar usando el margen para cosas que no son de riesgo. Control del proyecto coste. Cuando hablamos de controlar costes, hay dos aspectos a considerar: el control de coste total del proyecto y el control de la tesorería del proyecto. Lo primero significa que el total de coste imputado al proyecto finalizado y aceptado no supera el presupuesto inicial. La complejidad de esto es detectar estas desviaciones que ocurrirán al final del proyecto a base tempranas, de tal forma tengamos tiempo para aplicar correctamente. El segundo punto consiste en controlar la capacidad de pago del proyecto, que implica mantener la relación entre cobros y pagos positivos, de tal forma que el proyecto pueda hacer frente a sus obligaciones de pago con la parte facturada del ingresado. Igual que en el caso de plazo, existe un margen de coste de riesgo que debemos aplicar cuando ocurra el riesgo. El control del proyecto riesgo. Por definición, del riesgo va a tener efectos sobre los objetivos del proyecto. Por tanto, es importante mantener estos controlados y asegurar de que se esté ejecutando el seguimiento y las acciones adecuadas. Esto incluye controlar la ejecución de las acciones definidas en el registro de riesgo para mitigarlos o evitarlos. Otro es seguir la evolución de los riesgos, ya que durante el proyecto pueda aparecer riesgos o pueda modificarse su impacto. Otro es definir las acciones para realizar en el caso de un determinado riesgo ocurra. De esta forma dictaremos actuar de forma improvisada y a bajo presión, simple o peor. Por último, ejercer influencia sobre los riesgos, intentando evitar o disminuir los negativos y potenciar los positivos. Llegado a este punto, alguien puede pensar que falta hablar de la gestión de recursos humanos o de las personas. La verdad es que se considera que este es un aspecto transversal que ya está incluido en los 4 puntos anteriores, ya que para gestionarlos hará falta tratar y gestionar las personas o recursos implicados. Muchas gracias.